Buenas noches, un gusto recibirlos nuevamente aquí en Contrapunto, Asuntos Públicos. Con José Irazábal vamos a tener un programa bien intenso en la noche de hoy, porque en instante vamos a conversar con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, con Jorge Chediak, a quien seguramente ustedes ya vieron en el plano general. Pero además, José, vamos a conversar con la Asociación de Víctimas de la Delincuencia. Exactamente, con Graciela Barrera, que es la presidenta de esta asociación que se creó ya hace algunos años, que ha tenido algunos pasos interesantes, por ejemplo, lograr que haya finalmente una pensión, por lo menos para algunas de las familias de las víctimas de la violencia contra la delincuencia, han logrado la asistencia psicológica, y para ver qué opinan también de esta situación, este clima general en el que estamos atravesando. Nos acompañarán también en el programa de hoy, dentro de un rato, Ramón Méndez, quien asesora a la Intendencia de Montevideo, concretamente al Intendente Martínez. Varios aspectos, queremos conversar sobre movilidad, pero en particular la situación que se ha dado con Uber y el trabajo de los inspectores. Y para el cierre les prometemos un encuentro con Aldo Lema, el economista Aldo Lema, que trabaja mucho aquí en el plano local, pero ustedes saben, tiene una pata en Chile. Queremos conversar con él a propósito del Tratado de Libre Comercio que Uruguay ha firmado con Chile y la posibilidad que se extienda eventualmente una experiencia parecida con China, ahora que el presidente de la República está viajando justamente a tierras orientales. Todo eso en el programa de hoy. Pero lo dicho, si te parece, José, ya recibimos al ministro de la Suprema Corte. Sí, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. El agradecido, como siempre, soy yo. Bueno, doctor, a ver, ¿les convenció la respuesta que le dio Michelini? Él dice que se equivocó de terminología, pero que ustedes se rajaron un poco las vestiduras con este tema. Nosotros nos vimos en la obligación de solicitar que precisara el señor senador de la República sus aseveraciones para ver si debíamos hacer alguna investigación a los efectos de ejercer nuestra potestad de superintendencia correctiva y administrativa respecto de la actividad de los jueces. Nuestra primera impresión en lo que hace a la libertad anticipada era de sorpresa, dado que la Suprema Corte de Justicia tiene en exclusiva la potestad del otorgamiento de la libertad anticipada. La libertad anticipada es aquella que se puede dar en el caso de los delitos inescarcelables. Inescarcelables quiere decir que el juez no puede excarcelar. El juez tiene la llave de la entrada de la puerta, pero no tiene la llave de la salida. La llave de la salida la tiene exclusivamente la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué delitos son esos también? Porque puede haber allí alguna duda de hasta dónde llega el tipo de delitos donde la Suprema Corte de Justicia tiene la llave. Los delitos en los cuales la pena mínima es de penitenciaría. Pena mínima de penitenciaría quiere decir el mínimo legal imponible es 2 años de penitenciaría. Y la rapiña duplica. El mínimo de la rapiña son 4 años desde siempre. Desde siempre la rapiña ha sido inescarcelable, los jueces no pueden excarcelar a los rapiñeros, siempre hablando del rapiñero adulto, ¿no? Estamos hablando de aquellas personas que infringen la ley penal cuando ya tienen más de 18 años. Allí, la mayoría de las rapiñas que se cometen, sobre todo en Montevideo, son rapiñas especialmente agravadas porque participa más de uno, es decir, ya la pluriparticipación agrava, la utilización de arma agrava también. Señalar que hemos pasado de una utilización mayoritaria de arma blanca a una utilización mayoritaria de arma de fuego, lo cual también incrementa la violencia y la posibilidad de muerte en el caso de las rapiñas. Allí la pena mínima son 5 años y 4 meses, 64 meses, y la Corte jamás otorga la libertad anticipada cuando no se han cumplido 2/3, que es lo que establece la ley de la pena, que son 44 meses. Antes de los 44 meses no se sale. Doctor, ¿lo leyeron como un error técnico, como desconocimiento por parte del senador, o lo advirtieron como un ataque desde un representante del gobierno hacia la figura de la Suprema Corte de Justicia? No hicimos absolutamente ninguna evaluación de intenciones. Hemos repetido una y otra vez que nosotros las intenciones siempre las presumimos buenas, como decía Quijano. Hay que presumir todas las intenciones buenas. Pensamos que podía haber algún error, pero si se estaba denunciando en conocimiento de algún caso concreto donde pudiera haber habido una situación que a nosotros se nos aparecía como imposible de cometer, queríamos que se nos aclarara precisando quién había sido y en qué momento respecto de qué caso puntual se podía haber dado esta situación. Chediak, usted recién decía se ha cambiado la modalidad del uso del arma blanca, por ejemplo en la rapiña del arma de fuego. ¿Eso se puede fijar en el tiempo, desde cuándo está pasando eso y qué explicación le encuentra usted? Empieza a darse ya en los últimos 10 años una situación en donde era
atípico que el rapiñero utilizara armas de fuego y además era muy atípico usar armas de fuego de alto calibre. Ahora sí se está dando y además la utilización de esa arma es cada vez más importante. Se utiliza incluso como medio de cubrir la fuga. Se dispara a veces cuando incluso se ha entregado el producido de la rapiña, no ha habido resistencia, e incluso para escapar cuando no hay necesidad ninguna de efectuar disparos. Y eso, por supuesto, vuelve mucho más peligrosas las rapiñas y preocupa enormemente, pienso yo, a las tres ramas del gobierno. Doctor, la sensibilidad pública que han generado episodios como los del homicidio de Prati, ¿condiciona en algún aspecto, en alguna medida, a los señores jueces y a los señores fiscales a la hora de una resolución similar, por ejemplo? Yo pienso que en lo puntual no. Lo que hay que señalar es, existía un mito de que el juez vivía en una burbuja y se podría extender al fiscal. Los jueces y fiscales vivimos en la sociedad y, por supuesto, somos parte de la sociedad y tenemos las mismas preocupaciones y los mismos sufrimientos que en general todos los ciudadanos tienen. Entonces, sí hemos vivido esta situación de agravamiento de la violencia delictual, agravamiento que se viene dando desde 1985. Es bueno señalar una vez más que cuando se pregunta cómo hemos llegado a esta situación, la respuesta: hemos llegado progresivamente. Hemos llegado en un crecimiento a tasas chinas durante 30 años. En 1985, en el caso puntual de las rapiñas, se cometieron 1.500 rapiñas. A los 15 años, en el año 2000, se cometieron 6.000, se multiplicó por 4. Y ahí se podía decir, bueno, de la misma manera que el crecimiento económico empezamos de un piso muy bajo. Ahora, con el piso de 6.000 en los siguientes 15 años llegamos a 21.000, 3 veces y media de multiplicación. Siguió, y además, para complejizar el diagnóstico, se dio cuando los vientos económicos no eran tan favorables para el Uruguay y se siguió dando en la década de vientos económicos favorables. Siguieron aumentando las rapiñas cuando la situación económica mejoró. Entonces, tenemos un problema. La tendencia además ha sido esa. No se debe hacer hincapié en estadísticas parciales y señalar tal año bajaron las rapiñas. Es verdad, hubo 2 años en todos estos 30 que bajaron un poquito las rapiñas, pero como para tomar impulso. Bajaron y luego bajaron, póngale, de 14.700 a 14.000 y al año siguiente otra vez se dio el salto. Entonces la tendencia es hacia que cada vez tenemos más delitos y los delitos son cada vez más violentos. Le preguntaba por la sensibilidad porque justamente como usted lo decía, los jueces, los fiscales forman parte de la sociedad. Uno puede pensar que tienden más a caerle con todo el peso del código ante un hecho, por ejemplo, parecido a lo de Prati, que tal vez antes no sucedía. ¿Puede pasar algo de eso? La justicia debe ser lo más objetiva que se pueda. Por supuesto que nunca es absolutamente objetiva. La aspiración de los padres fundadores de los Estados Unidos era: los ciudadanos, todos tenemos derechos a ser juzgados por jueces los más libres, independientes e imparciales que permita la naturaleza humana. O sea, que la naturaleza humana no permite una objetividad absoluta, una imparcialidad absoluta, así que puede darse que el ambiente vaya teniendo peso en el ánimo de los jueces. No debería ser así. Uno debe aplicar la Constitución y la ley y de acuerdo a su conciencia en forma lo más imparcial y objetiva posible. Pero señalar que este aumento de la violencia no tiene una causa única y, por supuesto, no tiene una solución única. Y lo que deberíamos aspirar es que, de la misma forma que nos llevó a tasas chinas 30 años llegar a este nivel de inseguridad que tenemos, podamos frenar de alguna manera en forma inmediata la tendencia y empezar el proceso inverso para volver a recuperar niveles de seguridad más importantes. ¿Usted está de acuerdo con endurecer las penas? Hay quienes dicen, bueno, llega un momento donde hay que empezar a aumentar las penas sobre todo para los delitos más graves. ¿Usted está de acuerdo? Las penas son adecuadas. Allí lo que debemos es atender a la sintonía fina de la ejecución de las penas, de cómo se cumplen las penas. Volviendo al caso de la rapiña, porque creo que ilustra adecuadamente. La rapiña tiene un mínimo de 4 años, que es mucho, y tiene un máximo de 16 años, que es mucho. El problema es que pocas veces, no solo en las rapiñas, en cualquier delito, en Uruguay se condena la pena máxima. Uno puede decir, bueno, cuando se comete una rapiña simple, 4 años. Si en el correr de la semana
cometieron 6 rapiñas simples, le darán 16 años, no, quizás 6 años. Y si dentro de 6 años sale o a los 50 meses sale y vuelve a cometer rapiña, ahí póngale que vuelva a cometer 6 rapiñas, ahí le darán los 16 años. No, en general allí probablemente 8 años, 9 años. Entonces hay que cometer una enorme cantidad de delitos de mucha gravedad para que la pena máxima del delito se aplique. Se ha dado en situaciones de homicidio. Eso es culpa de los jueces. Es culpa de la jurisprudencia, ha sido así tradicionalmente y la cátedra así enseña la personalización y gradualización de la aplicación de las penas y se tiende hacia el mínimo. Entonces, siempre se tiende a pedir el mínimo de la pena por los fiscales y por supuesto a condenar al mínimo de la pena por parte de los jueces. Quizás lo que debería haber es una sintonía fina mejor en el sentido de ir aplicando, tendiendo a condenar a la pena máxima cuando ya se ha dado una segunda y una tercera oportunidad. Yo creo enormemente en las segundas oportunidades y lo he dicho públicamente, quizás en algún caso hasta en terceras oportunidades, pero hay casos en donde se han cometido 5 o 6 delitos sucesivos en el tiempo, allí ya una quinta, una sexta oportunidad, quizás la sociedad uruguaya no debería darla y deberíamos empezar a aplicar el máximo de las penas para cada delito. Eso, por supuesto, depende de que los fiscales lo pidan y que, en definitiva, los jueces entiendan que así corresponde, salvo que haya alguna modificación legislativa, no en el quantum de las penas, sino en cómo debe aplicarse dentro de ese mínimo y ese máximo la pena. Doctor, a propósito de esto, usted dice se tiende al mínimo, sin embargo, y le llevo los ejemplos donde no hay pena de penitenciaría, donde el juez tiene la posibilidad de ir por un procesamiento sin prisión o con prisión. La doctora Gianza el otro día decía, en los jueces hay algo de correr el grito en la tribuna, de tener miedo. Es mucho más fácil procesar con prisión que dejar a alguien libre o darle la libertad condicional. Se arriesga más el juez a que lo critiquen si lo deja libre. ¿Hay algo de eso? Los jueces vivimos siendo criticados y muchas veces seguramente con razón, así que tenemos la piel muy dura, la piel muy dura. Somos como rinocerontes en el sentido de que resistimos mucho la crítica. ¿Cuál es el resultado de que existan las dos modalidades hoy, de procesamiento con prisión y de procesamiento sin prisión? Sí. Que uno es el 53% de los procesamientos y el otro es el 47%. Para simplificar, 1 de cada 2 personas que han cometido delitos de acuerdo a su perfil, de acuerdo a si son primarios y de acuerdo a la gravedad del delito que han cometido, es procesado con prisión y el segundo es procesado sin prisión. La mitad con prisión y la mitad sin prisión. Eso es la aplicación del criterio de los jueces en base a la ley que establece, que ha ido apuntando cada vez más a que en las situaciones de primariedad se utilicen penas alternativas a la prisión preventiva, que no se haga un ejercicio abusivo del procesamiento con prisión. ¿No se abusa del procesamiento con prisión? Los delitos graves son procesados con prisión. Bueno, porque hay penitenciaría. Porque en general hay penitenciaría. Eso nos ha llevado a 10.400 presos. Hay reclamos que ustedes lo saben mejor que yo, de incrementar la respuesta punitiva del Estado. Cualquier incremento que se haga en la respuesta punitiva del Estado para elevarla va a aumentar el número de 10.400 que tenemos en este momento en los establecimientos carcelarios, que siguen con hacinamiento. Se ha trabajado mucho para bajar el hacinamiento, pero de la misma manera que veíamos que en 30 años han ido creciendo los delitos, también en 30 años ha ido creciendo acentuadamente la población carcelaria. Claro. Entonces hemos ido de alguna manera corriendo de atrás y el hacinamiento todavía en tasas menores a las de, por ejemplo, hace 5 años, todavía pervive. Si incrementamos la respuesta punitiva del Estado, lo que hemos advertido es hay que tener la voluntad política de construir cárceles, de seguir invirtiendo en seguridad y además hay que aprovechar el tiempo de privación de libertad para rehabilitar. No tenemos ni pena de muerte, uno de los primeros 30 países que eliminó la pena de muerte incluso para delitos de guerra en 1907. No tenemos prisión preventiva perpetua, prisión perpetua. Toda persona que comete delito a la larga o a la corta se va a reintegrar a la sociedad. Si se reintegra en
de peor manera, en condiciones peores, a como ingresó a los establecimientos carcelarios, el Estado ha fracasado y nos compramos un problema. Hay que aprovechar a redimir por trabajo y estudio. Lo hemos dicho además, hay situaciones donde, por ejemplo, la redención por trabajo y estudio consiste en que personas adultas aprendan a leer y escribir. No a que hagan un curso de Genexus, no, a leer y escribir. Hay analfabetismo en la población carcelaria del Uruguay. ¿Toda la población carcelaria es recuperable, doctor? Yo diría que sería una afirmación difícil de sustentar. La Constitución obliga a que los establecimientos sirvan a la rehabilitación, o sea que tenemos un mandato del constituyente de tender a ese sentido. En los hechos hay presos fácilmente rehabilitables, yo creo que debería concentrarse ahí la rehabilitación, en aquellos que tienen la vocación, que tienen el perfil para rehabilitarse, mejorar sus condiciones laborales y educativas y poder reinsertarse en mejores condiciones que en las que cometieron el delito al ingreso, y hay otros donde es muchísimo más difícil. Quizás deberíamos concentrar la rehabilitación en el primer perfil y la punición en el segundo, dado que a determinadas edades y con un número muy grande de delitos cometidos, a veces es muy difícil, para no decir imposible, la rehabilitación en casos puntuales. Me gustaría preguntarles sobre un fallo de la Suprema Corte que seguramente marca historia y que tiene que ver con lo que la gente conoce como los medicamentos caros, por llamarlo de alguna forma, que de alguna forma bloquea una política del Estado de decir, bueno, se dan determinados medicamentos que estén dentro de una lista. Lo que nosotros no colocamos dentro de esa lista no estamos obligados a darlos. Cuénteme un poco cómo fue ese fallo y para usted qué es lo que implica. La realidad es que yo creo que hace más de una docena de años se empiezan a plantear los amparos constitucionales por los medicamentos de alto costo. Tuvimos todos los tribunales civiles, la segunda instancia, que en ese caso es definitiva, de los juicios de amparo. Mi tribunal civil segundo fue, creo recordar, el primero que determinó la obligación de la Sociedad Española Primera de Socorros Mutuos de brindar un medicamento de alto costo que la sociedad ya había otorgado y luego descontinuó por razones económicas, haciendo primar el derecho constitucional a la salud, que quizá no esté mencionado directamente en la Constitución de la República, pero que sí es un derecho inherente a la persona humana, que el artículo 72 y los pactos internacionales de derechos humanos, en esencia el Pacto de San José de Costa Rica, prevén. Entonces nosotros entendimos que si bien no había una obligación legal, por lo que ahora se llama el formulario terapéutico y en aquella época se llamaba el vademecum, no sé por qué se le cambió el nombre, pero es ese listado de medicamentos que los prestadores de salud tienen la obligación sí o sí de entregar a sus pacientes. Nosotros entendíamos que la demora en general de 2 años en integrar los medicamentos al formulario terapéutico, en los casos de quien padece la enfermedad, era una demora excesiva que le podía incluso significar la muerte, porque si bien en general ese tipo de medicamentos no aseguran la curación, prolongan la vida y la calidad de vida de la Ahora se abre la puerta de que dar todos los medicamentos. Nosotros ya desde allí entendíamos que la Constitución obligaba a dar todos los medicamentos que los médicos prescribían. Hay que tener claro que son medicamentos que ha prescripto el médico tratante y donde se ha aseverado su eficacia. En general, además, son medicamentos caros porque hubo una gran inversión en laboratorios internacionales, en general europeos, para desarrollar estos medicamentos. Y luego una demora que en general, reitero, era de 2 años, de ingresarlo al formulario terapéutico. Y lo que ha demostrado la experiencia, porque las primeras observaciones estaban vinculadas a lo económico, se hacía alguna suerte de vaticinio, y ya le digo, hace más de una docena de años, de vaticinio catastrófico, señalando, bueno, vamos a desequilibrar a las prestadoras de servicios de salud porque va a venir una corrida enorme de personas que no obtienen medicamentos caros. Los medicamentos además tienen un costo elevado y eso va a influir en la ecuación económica. No se dio el vaticinio de catástrofe, no todos los juzgados, sino todos los tribunales acogieron los recursos de amparo, entonces se daba una situación en donde la obtención o no para una persona puntual que padecía una enfermedad grave del medicamento dependía del criterio del juez y del tribunal en donde su juicio hubiera fincado. Luego el Estado decide darle rango legal a esta normativa con esta ley que estamos hablando y la Suprema Corte de Justicia
4-1, o sea, con una mayoría sólida, entendió que de la misma manera que sosteníamos en sede de amparo constitucional, esta ley era inconstitucional porque prevalece el derecho que todos y cada uno de nosotros tenemos a que el Estado proteja nuestra salud por encima de consideraciones de burocracia, de normativa o incluso de índole económica. Doctor, nos queda un minuto. En el final le quiero preguntar, desde la Suprema Corte, ¿se advierte una suerte de embate del crimen organizado? ¿Qué tan común es que se amenacen de muerte a los jueces acá en Uruguay? Muy poco común, muy poco común. En el caso... En la actualidad hay jueces amenazados. Hay algún juez amenazado. Que tienen custodia. Que tienen custodia, pero se cuentan, incluidos los 2 jueces del crimen organizado, con la mano derecha contamos el número de jueces que tienen custodia especial. No o sea tenemos... 5 o menos de 5 jueces hoy por hoy están bajo custodia policial. Exactamente. En un país donde los jueces somos 500, donde no tenemos custodia de los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia, ni la gran mayoría de los jueces penales de Montevideo, que somos los más expuestos. Entonces, es una situación puntual, se da, ha habido siempre algún tipo de amenaza puntual, pero siguen siendo amenazas puntuales que por supuesto preocupan, obligan a tener medidas especiales de seguridad, a tener custodias especiales, preocupan en lo puntual, pero no es una situación que se haya ido de madre. Ahora sí, 30 segundos. ¿Está funcionando bien el Guardián? Tenemos una situación muy especial que la Suprema Corte de Justicia ha relevado, porque cuando firmamos el convenio con el señor Ministro de Interior, que además lo firmé yo porque fue en mi segunda presidencia de la Corte, teníamos, y así lo establecimos en el convenio, la posibilidad de controlar el SAIL, el Sistema Automático de Interceptaciones. Entonces, el Guardián nunca estuvo dentro de la esfera de nuestro control. El sistema de comunicarse con el Guardián vía electrónica, los efectos de que el fiscal diera su opinión por vía electrónica con un token y el juez diera la orden con un token también, entonces automatizar toda esa cadena hasta llegar al Guardián y que de allí se le diera la orden a quien presta los servicios de telecomunicación de realizar la interceptación, eso hoy no se está dando, está funcionando el Guardián de una manera que nosotros no podemos controlar, pero por alguna razón hemos recibido mensajes, comunicaciones mensuales desde el mes de junio del Ministerio del Interior en el sentido de que no está operativo el SAIL. Todos los jueces del Uruguay con materia penal han sido capacitados, los jueces tienen su token, tienen su firma electrónica, pero se continúa trabajando con el oficio papel, la orden de oficio papel, porque todavía el sistema electrónico de comunicación con el Guardián no está operativo. Perdóneme, a ver si entendí bien. ¿El Guardián está funcionando, pero no bajo el control de la justicia? El Guardián está funcionando como sistema que nunca estuvimos en condiciones de controlar, pero dentro del paquete estaba una comunicación, sí, un funcionamiento electrónico por todos los operadores, la policía solicitando, el fiscal opinando y el juez decidiendo si se hacía lugar o no a la interceptación, todo por vía electrónica. Ese sistema llamado SAIL no está todavía operativo, así que lo que está operativo es el Guardián, que en definitiva es un sistema que concentra más de 2 docenas de sistemas de interceptación que existía en el país antes del funcionamiento del Guardián, pero la comunicación electrónica con el Guardián no está funcionando. Está bien, pero las escuchas se hacen después de una orden judicial. Sin duda, está prohibido por la Constitución y por la ley, es un delito hacer una interceptación telefónica o de cualquier otro tipo de comunicación sin una orden judicial que avale, permita infringir ese derecho a la intimidad y la intimidad de las comunicaciones que todos tenemos. Solo por una orden de juez penal competente se puede realizar una interceptación. Lo que no está funcionando ahora es el mecanismo electrónico de comunicación. Seguimos con el sistema
tradicional de siempre de dar la orden por oficio papel. Doctor, gracias por acompañarnos. El agradecido soy yo. Antes de la pausa, Pepe, una invitación, ¿verdad? Exactamente, en este caso una conferencia que va a haber el próximo jueves, estamos hablando a las 5 de la tarde, se va a dar esto en la Sala Acuña de Figueroa del edificio anexo al Palacio Legislativo. Tiene que ver una conferencia con los 180 años de la fundación de los partidos Blanco y Colorado del Uruguay. Exactamente, una actividad que va a contar con una serie de panelistas, por ejemplo, Marta Canesa, Daniel Corvo, Carlos De Masi, Gerardo Cantano y Ana Ribeiro, la historiadora Ana Ribeiro. Exactamente, la organización es de la Fundación para la Democracia Wilson Ferreira Aldunate. Muy bien, la pausa y en instantes hablamos con los representantes de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. Nos queda mucho más porque estará con nosotros Ramón Méndez de la Intendencia y también Aldo Lema, el economista Aldo Lema, sobre el final de nuestro programa. Ya venimos.